y entonces en un solo movimiento, algún movimiento imposible, muy rápido, él se acercó hacia ella, la tomó del cuello y la azotó contra una de las paredes. Y Debbie le dice, es que la bebé le saludó a algo afuera y ese algo le contestó. O a alguien. Ay, y sin embargo, me está incomodando muchísimo. Sí, Creo que lo el siento. tema de lo... No te disculpes, al contrario, creo que es una buena historia, pero nunca me había pasado escuchar historias aquí que me dan escalofríos así, pero esto me está haciendo sentir como nervios en las manos y en los pies. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio 256 de Historias de Mundo Creepy. Estamos muy contentos de estar de regreso. Mi nombre es Emanuel Morales. Me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García para contarles 6 historias bastante escalofriantes y aterradoras. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por estar de vuelta. Lamentamos esta corta ausencia que nos tomamos entre las vacaciones de Semana Santa, que creo que nos cayeron muy bien. Era algo ya necesario Sí, nos hace también. falta. Y bueno, pues estamos ya de vuelta, como dice Manuel. Hoy traemos 6 relatos enviados por ustedes, los suscriptores, los oyentes de este canal, de este podcast, que les recordamos está disponible no nada más en YouTube, sino también a través de cualquier plataforma de podcast favorita para ustedes, Spotify, Amazon, Deezer, el que ustedes quieran. Por ahí estamos, nos pueden encontrar como Historias de Mundo Creepy. También tenemos los demás proyectos, como Creepypastas de Mundo Creepy, Noctámbulos Podcast y el canal principal o el programa principal, el original, digamos, que es Mundo Creepy. Así los encuentran en absolutamente todos lados. Y de nuevo, gracias por el apoyo, porque justo en Mundo Creepy en el mes pasado hubo por ahí una oleada de vistas muy buena. Sí, empezó a crecer más el canal. Empezó a crecer mucho. Muy rápido. Ya estamos cerquísima de los 3 millones de suscriptores. Así que muchas gracias por ese apoyo. Y pues nada, no tenemos más avisos realmente en esta ocasión. Solamente pedirles como siempre que se preparen, se pongan cómodos. Si tienen forma de apagar la luz o de disminuir toda la iluminación a su alrededor, de estar cómodos, pues háganlo, porque estamos ahora sí a punto de comenzar. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García. Y estas son Las historias de Mundo Creepy. Y con la primera historia del día de hoy arrancamos una fuerte, bastante fuerte, debo advertir antes de nada. Y el título lo voy a decir cuando termine la historia, porque pues es un spoiler. Va. Pero este relato nos llegó a través del correo por parte de una chica llamada Mariana, que vive en Michoacán, aquí en México, y nos cuenta que esto ocurrió exactamente, y no se le va a olvidar nunca la fecha, el 16 de julio del año 2022, cuando ella tenía 25 años. Como un poco de contexto sobre su vida, en ese momento se encontraba trabajando y viviendo prácticamente sola en su casa, porque si bien ella vivía con su abuelita, justamente en esos meses su abuelita había empezado a tener unas ciertas complicaciones de salud, lo que obligaron a que la señora se moviera a la casa de una de las tías de Mariana para que la pudiera cuidar a tiempo completo, pues ella estaba trabajando y casi todo el día estaba afuera, era su trabajo de lunes a sábado, entonces no se podía hacer cargo y se quedó pues viviendo nada más con su gatita llamada Audrey, que era su única compañía en ese entonces. También Mariana nos platica que justamente por ese tiempo había empezado a tener una relación con un chico que pues estaba con ella mucha parte de la semana, la acompañaba, la visitaba, pero como siempre pues había momentos en los que él estaba haciendo cosas propias, ¿no? Y justamente el 16 de julio fue una fecha muy importante, porque ese día ella se quedó de ver con una amiga que tenía mucho tiempo que no frecuentaba. Le avisó a su novio y le dijo: oye, voy a llegar tarde a mi casa, nos vemos mejor al día siguiente porque voy a llegar algo cansada. Mariana se fue, la pasó muy bien, pero nos da algo de contexto porque dice que al día anterior a eso, su novio había ido a visitarla y la casa es una casa pequeña en donde hay 2 entradas y salidas que dan hacia la calle. Una que es la que está en la sala, que da como a la calle de enfrente, y la otra que está por el comedor o la cocina, que da hacia el patio, pero también da hacia la calle. O sea, por donde sea que tú salgas, das hacia la calle y pues es un ingreso y un acceso, ¿no? Para cualquier persona. Ella nos dice que ese día anterior, donde su novio la fue a visitar,
Él salió a comprar unas cosas a la tienda, algo de botana y cosas similares, y salió por esa puerta trasera. Ella ocupaba normalmente la puerta frontal para salir y entrar. Entonces, cuando salió a trabajar ese día, salió por esa puerta y no revisó la otra si estaba con llave o no. Pero al parecer no la habían dejado con llave. Su novio lo había olvidado y pues se quedó así. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ese día que Mariana vuelve de estar con su amiga, solamente le manda un mensaje a su novio diciéndole: ya llegué a mi casa, estoy cansada, voy a dormir. Y dice que sí, efectivamente se fue hacia su cama, dejó su teléfono cargando en una silla fuera de la habitación, dejó su bolso cerca de la cocina, en una mesa, y entró a su cuarto, lo dejó bien cerrado, o sea, no con llave, pero la puerta completamente cerrada, y se fue a acostar y casi de inmediato cayó profundamente dormida. Lo que sigue es que ella se levanta siendo una persona con el sueño ligero, porque se da cuenta de que hay un ruido extraño que inmediatamente la alerta. Dice que la casa de su abuelita es una casa ya vieja, no necesariamente muy antigua, pero de estas casas donde a veces hace falta mantenimiento en detallitos pequeños que uno con el tiempo se va acostumbrando y a veces los dejas y los postergas. Uno de ellos es que la mayoría de las puertas necesitan ser lubricadas porque tienen este característico rechinido cuando las abres, aunque sea muy poco. Este sonido muy intenso que, aunque sea un movimiento leve, te alerta y suena bastante fuerte, más en una casa donde no hay nadie más. Mariana dice que eso la despertó. El sonido del rechinido de la puerta de su habitación, abriéndose lentamente, poco a poco, pero de forma constante. Ella abrió los ojos y se dio cuenta que ya era muy noche porque no había ninguna iluminación en el lugar, y mientras su mirada se estaba ajustando a la oscuridad, giró lentamente y pudo ver que al otro lado de la puerta, donde ya se estaba abriendo por unos centímetros, se veía algo de luz. O sea, no como que hubiera una luz dentro, sino como que alguna luz exterior se colaba por algún lado y dejaba entrever que ahí había algo, ¿no? Ella pensó por un momento que se podría tratar de Audrey, porque su gatita, a veces cuando ella cerraba la puerta de la habitación, iba y rasgaba o golpeaba un poco la puerta y a veces la empujaba. Si no estaba bien cerrada, la lograba incluso abrir para acostarse con ella. Pero esta idea la descartó muy rápido cuando notó que no había esos sonidos típicos de la gatita rascando o su maullido, solamente se escuchaba la puerta. Y es entonces cuando Mariana decide poner mucha atención y nota que en la oscuridad y en ese pequeño espacio de luz que hay en el espacio entreabierto de la puerta, se logra distinguir algo o alguien. Se ve como una especie de silueta que está cubriendo la luz y que es visible, pero que no llega a ser muy clara por la falta de iluminación. Sin embargo, hay algo que sí se vuelve muy claro después de unos momentos, y es que mientras ella está observando, un poco petrificada, entre sorprendida pero también asustada, se cuela en el marco de la puerta un dedo índice. El dedo índice de una persona, de un adulto, que sostiene la puerta y luego sale otro dedo y empieza poco a poco a seguir abriéndola, y es en ese momento donde por fin, como un rayo, le cae la idea, le cae la realidad de golpe a ella y se da cuenta que es una persona, que a quien está viendo y escuchando a unos cuantos metros de distancia es una persona. Ahora, por la forma en la que está acomodada la cama, ella está viendo muy de cerca. Digamos que la misma pared donde queda la almohada es la pared donde está la puerta, entonces lo puede ver muy claramente ahí. Y es aquí donde dice que no sabe realmente qué fue lo que la motivó o la impulsó a levantarse rápidamente, pero sin pensarlo, simplemente de un brinco salió de la cama y en medio de la oscuridad quiso cerrar la puerta, pero no supo bien qué hacer y solo escuchó unos cuantos pasos que se empezaron a alejar y luego la puerta trasera azotándose muy violentamente. Ella entonces cerró su puerta, aún así, puso algo, una silla o algo para taparlo un momento y empezó a sentir ahora sí pánico, porque pensaba dos cosas: acabo de ver a una persona, a un hombre entrando a mi casa, y la segunda, si fue real lo que acabo de escuchar y ver o lo estoy imaginando. No estaba ni siquiera completamente despierto, entonces habían pasado unos segundos de haber despertado. No le quedaba nada muy claro, pero lo primero que hizo fue mandarle un mensaje a su novio, pero no había respuesta. Eran las 2, 3 de la mañana, él parece que ya estaba dormido.
Y se quedó ahí en shock, sin poder llorar, sin poder gritar, sin poder hacer nada más que estar temblando de miedo, sentir frío y las palmas de las manos congeladas, pero al mismo tiempo llenas de un sudor nervioso. Y empezó a procesar todo. Con el paso de los segundos y los minutos, el pánico, si bien no disminuyó por completo, ya la dejó pensar más claramente. Así que abrió la puerta, se asomó a ver si había algo, no vio nada. Y empezó a buscar como una respuesta. ¿Cómo? Se fijó si su celular estaba ahí, porque empezó a pensar en las posibilidades. Tal vez fue una persona que se metió a robar. Pero su teléfono, claramente visible ahí en la silla, a un lado de la puerta, estaba intacto. Su bolsa en la mesa cerca de la cocina no estaba movida, no estaba esculcada. Empezó a ver para todos lados y no faltaba nada. Corrió a revisar la puerta frontal, estaba bajo llave, pero cuando corrió a la trasera notó que esta estaba abierta, es decir, sin llave. Ya había sido cerrada violentamente antes, pero no tenía llave y ya inmediatamente lo puso. Después de unos minutos, recibe un mensaje de su novio, quien le pregunta por qué está despierta, porque ya nada más le mandó mensaje, no le dijo nada. Y ella le cuenta y él, viviendo en un pueblo vecino a unos 5 kilómetros, inmediatamente le dice, ya voy en camino. En 15 minutos llega y la abraza muy fuerte y está temblando y le trata de explicar todo lo que vio. No está segura de lo que vio o de lo que no vio, pero él aún así sale de la casa y empieza a revisar por todos lados, pero ya había pasado demasiado tiempo. Ya, si hubiera alguien ahí, ya estaría muy lejos para ese momento. Mariana dice que esto le afectó muchísimo porque obviamente fue un momento en el que se sintió completamente vulnerable. Sin embargo, lo peor no fue eso. Lo peor de lo que vivió es que en el momento en el que su mente logró procesar y empezar a entender la situación, rápidamente una imagen en su cabeza se hizo visible. Ella sabía quién era la persona que había estado ahí, a pesar de que no la vio, a pesar de que no tenía certeza, a pesar de que había dudado por un momento si había sido real o no. Ella sabía exactamente quién era. Y esto nos lleva en la historia varios años atrás, a 2018, cuando nos cuenta que conoció a un chico de quien se hizo amiga muy rápidamente y quien muy claramente tenía intenciones de llevar su relación de amistad a algo más. Pero ella no se sentía interesada y sin embargo este chico pasó de ser alguien amable y amistoso, alguien que la hacía reír, a una persona que poco a poco empezó a mostrar un lado oscuro que a ella no le gustaba. Por ejemplo, en redes sociales, ella notaba que cualquier persona con la que ella tenía interacción, él trataba de contactarse con esa persona, les preguntaba qué relación tenía con ella, por qué la contactaban, de qué hablaban. Y obviamente esta gente, al ver que había amigos en común ahí y que Mariana era uno de ellos, le preguntaban, oye, ¿conoces a esta persona? Me está preguntando por ti. Y se volvió una actitud muy extraña. Ella lo intentó detener en varias ocasiones y él siempre decía que solo la quería cuidar, que solamente buscaba su bienestar, que se preocupaba de que no se topara con alguien que le quisiera hacer daño. Sin embargo, lo más cercano a alguien así pues era él, porque se estaba comportando de forma muy errática. Ella en algún momento dejó de tener contacto con él, de forma intencional, porque ya no le gustaba esta actitud, y él seguía a través de otras cuentas anónimas, contactándole a ella, contactando a algún novio que ella tuviera, stalkeaba a la gente, los acosaba de forma virtual, y cuando se lo topaba a veces en la calle para hacer plática, decía que no se sentía natural. Sentía como si él la estuviera buscando y buscara forzar estos encuentros, donde siempre le preguntaba cómo estaba su vida, qué estaba pasando. Y poco antes de este encuentro, de este allanamiento que sufrió Mariana, ella se lo encontró de nuevo. Él le preguntó que si su abuelita estaba bien. Y ella le dijo que pues sí, porque preguntaba. Y dijo, bueno, es que ya no he visto que salga, ¿no?, de la casa. Normalmente la veía por afuera de tu casa cuando yo andaba por ahí. Ahora ya no la he visto. Lo que fue raro porque ¿qué tanto tienes que estar por una zona para notar algo así? Sí, para saber cuándo sale alguien, ¿no? Y es entonces donde Mariana comete un error gravísimo, al menos ella lo ve así. Porque le contesta, bueno, es que ahorita ya no está en casa. Fue con una tía y bueno, ahorita estoy sola durante un tiempo. Y tú pensarás que eso puede ser algo sutil, ¿no? Que esto es un error sutil donde con eso te das la idea de que él fue. Pero no había nada sutil en esto, porque en ese momento él, según nos cuenta Mariana, soltó una sonrisa bastante extraña y le dijo, no sabes lo que acabas de hacer. Y él le dijo, ¿por qué? Dijo, no te equivocaste. Nunca debiste decirme que estás sola. Qué miedo. Mariana
trató de reírse nerviosamente diciendo como que, ok, qué broma tan extraña. Dice, si bien sí teníamos un sentido del humor a veces pesado, era raro eso. Y le dijo, no, pues cuídate mucho porque no debiste, yo no debería haber sabido esa información. Esto le hizo recordar que en ocasiones previas, durante momentos de aparentemente broma, él le llegó a comentar cosas como que si tenía la oportunidad, él sabía perfectamente cómo matar a una persona y que nadie lo encontrara. Le llegó a decir, yo no te haría daño, pero si quisiera te descuartizaría y te quitaría los dientes para que no te reconozcan por el registro dental. Y así no me podrían vincular, usaría guantes para esto, daba como instrucciones extrañas. Incluso ella le llegó a decir, como de ella, ya deja de ver podcasts de crimen, ¿no? Porque te estás alucinando. Y esto parecían ser bromas aisladas hasta que empezó a conectar esos puntos y después de esta plática se quedó pues nerviosa, pero no lo pensó demasiado hasta esa noche. Esa noche donde se dio cuenta y dijo, es que no puede ser nadie más. Empezó a tratar de recordar y si bien había visto apenas una silueta, parecía calzar con eso. También al día siguiente de esto, cuando su novio se queda a dormir ahí con ella, en la mañana notan huellas en el piso que no habían notado durante la noche. Huellas que venían del patio trasero, lo cual confirmó que no fue en efecto ninguna alucinación ni mucho menos. Y ella nota que son zapatillas deportivas de un número más o menos 7 estadounidense. Algo que cuadraría con la estatura, la complexión de este chico con el que ella había estado hablando. Uh-huh. Y nos dice otra cosa. Ese mismo día, ella revisando sus mensajes en Instagram, nota que hay un nuevo mensaje en la bandeja de spam. Porque tenía, no bloqueado, pero lo tenía como sin seguir y así a este hombre. Y vio que era de él. Y vio que era un mensaje que decía, ten cuidado en estos días porque te voy a ir a visitar. Algo que dice ella que parecía como un intento muy tonto, muy, muy obvio de querer decir como de, no, voy a ir, ¿no? No he hecho nada. Como tratar de deslindarse o hacer como una especie de amenaza sutil, de broma, que lo deslindara de, te estoy diciendo que voy a ir, no que ya fui. O sea, algo así, pero dice ella que fue muy, muy obvio. A partir de este momento dice que ya, ahora sí lo bloqueó de todos lados. Cerró sus cuentas un tiempo. Su novio, a partir de ese momento, pues se mudó con ella para estar ahí cada noche, pero dice que todas las noches tenía mucho miedo de dormir, se levantaba con terrores nocturnos, tenía pesadillas, se sentía nerviosa cuando iba al trabajo, se sentía nerviosa cuando andaba sola en la calle o en algún lugar, porque tenía esta sensación de que había estado siendo observada durante un tiempo y que todavía podía ser observada quizás por esta persona. Porque más allá de un acosador cualquiera, esta persona ya le había dicho directamente que tenía ciertas intenciones o que tenía ciertos conocimientos, según él, de cómo llevar a cabo un crimen y cómo arrebatar la vida a una persona. Incluso en bromas le llegó a decir a ella que lo haría con ella. Después de eso, pasó el tiempo y dice Mariana que afortunadamente parece que funcionó todo esto. También su novio le mandó un mensaje en redes sociales a esta persona amenazándolo, ¿no? De que la dejara en paz, que no se le ocurriera volver a ir, que si lo encontraba pues iba a haber represalias muy fuertes. Y algo de esto funcionó. Algo de todo esto funcionó porque al menos en el tiempo que ha pasado desde entonces hasta ahora, hasta que nos envió este correo Mariana, dice que ya no lo ha vuelto a ver, que ya no ha visto mensajes, que ya ningún amigo o conocido le ha mencionado que los ha contactado, pero que todavía no se logra quitar de encima esa sensación. Y cierra su historia diciendo que esto le dejó 2 lecciones importantes. La primera es que cuando lo conoció tuvo una sensación, un sentimiento de que no debía confiar en él, pero aún así lo hizo. Y lo que nos dice es, siempre confíen en su instinto. Nuestro cuerpo nota cosas que nosotros no, nuestro cerebro capta cosas que nosotros no, de forma consciente. Sigan su instinto con personas que no les den confianza. Y el segundo, nunca te vayas a dormir, nunca, sin revisar todas las puertas de tu casa. El título de esta historia es Un acosador entró a mi casa. Y honestamente siento que es de las historias más escalofriantes que hemos contado, no por el lado de lo que pasa, sino lo que pudo pasar. Sí, y no de la parte paranormal obviamente, pero sí pues esta parte más humana que siempre es muy escalofriante. Sentirte vulnerable en tu propia casa creo que debe ser de las cosas más horribles, ¿no? Sí. No poder dormir tranquilo en tu cama porque piensas que alguien puede tener ese acceso y hacer algo más. Yo creo que, por ejemplo, cuando sufres de un robo en la calle o algo así, te sientes mal y durante los siguientes días y eso estás como con esta sensación de intranquilidad, pero la gente que ha sufrido algún tipo de allanamiento, que se han metido a robar a su casa o directamente
pues hacer algún tipo de maldad, ¿no? Pero alguien que forzó una entrada y que entró a donde tú estás seguro, yo siento que es un trauma que se queda mucho más tiempo y es más difícil de quitar. Sí, de hecho, en Mundo Creepy, me parece que en Noctámbulos más específicamente, hemos hablado de varios casos donde se provoca una especie de histeria colectiva por culpa de este tipo de allanamientos, donde personas en algún momento de la historia han empezado a sufrir en comunidades medianas o pequeñas esto, donde a un vecino le pasa, y aunque no te pasó a ti directamente, como que te empieza a crear este sentimiento de paranoia, ¿no? Y Claro. pasó con La Bestia de Jersey, pasó con el Spring Hill Jack, pasó con El gasero, me el parece. gasero loco de Mayton, aunque ese también atacaba en la calle. Ujú. Pero pasa en este tipo de situaciones, entonces peor aún que si te pase a ti. Y peor aún creo saber que no fue algo al azar, ¿no? Que no nada más pasaron a robarte y vieron Exacto. una vulnerabilidad, sino que es alguien que tú conoces. Y digo, ella lo dice, ¿no? En el correo lo menciona. Yo no tengo la certeza absoluta, pero estoy como 99% segura de que fue él. No hay nadie más en mi vida que tenga Sí. una intención así o que yo haya tenido un contacto así. Entonces, bueno, ahí queda la primera historia de hoy. Muy bien, gran historia. Gracias. La persona que la Mariana envió. de Michoacán, México. Gracias, Mariana. Un saludo. Pues qué bueno que ya pasó, que ya ojalá no vuelva a ocurrir. Sí. Y con esto pasamos entonces a la siguiente historia. Muy bien. En esta ocasión, pues, es por parte de Debbie, desde Monterrey, Nuevo León. Y ella nos cuenta que ya tiene varios años siguiendo nuestro contenido. Nos envía un saludo. Nosotros también de regreso a Debbie. Y comenta que es madre soltera, que tiene una niña de unos 2 años. Y que esto que pasó, lo que nos cuenta, ocurrió cuando su niña tenía apenas unos cuantos meses. Comenta que vivía en ese momento en otra casa, ahora vive en otro lugar distinto, y vivía junto con su mamá y con su hermana. Ella tenía un cuarto donde estaba con su bebé, donde se encargaba de cuidarla, y durante la noche pues estaban ahí durmiendo juntas. Una de tantas noches dice que comenzó a escuchar cómo su niña estaba balbuceando. Ya tenía suficientes meses de edad como para decir algunas palabras. Dice que ella ya decía hola y decía adiós, y de ahí en fuera pues balbuceaba muchas cosas. Ok. Platicaba, como dicen, ¿no? De los bebés que platican, pero en realidad solo te están balbuceando cosas. Y Debbie comenta que esa noche en particular la notó muy inquieta. Estaba hablando mucho, diciendo cosas y como que volteaba mucho a ver a una ventana. Debbie pensó que solamente pues tenía algo de hambre. Pensó que dándole su biberón y eso se calmaría, así que fue lo que hizo. Preparó su biberón, se lo dio, y después de un rato, después de comer y todo eso, la niña continuaba igual y seguía inquieta. Y estaba viendo hacia la ventana y viendo hacia esa ventana, y de repente Debbie le escuchó decir hola. Y en el momento en que su niña dijo hola, del otro lado afuera, en la ventana, se escucha cómo alguien hace ch, ch, y luego le pega 3 veces al vidrio de su ventana. Debbie no sabe qué hacer, agarra a su niña y sale corriendo del cuarto porque tiene mucho miedo de que alguien está afuera y que le está hablando a su bebé o algo así. Va con su hermana y le dice que le abra el cuarto, no, que le abra la puerta. Su hermana sale, es de noche, está completamente... no sabe qué hacer, no tiene idea de lo que está pasando, así que le pregunta qué pasa. Y Debbie le dice, es que la bebé le saludó a algo afuera y ese algo le contestó. O a alguien. En ese momento su hermana le da resguardo en su cuarto, le dice que se puede quedar ahí. Comienzan pues a tratar de calmarse, a tratar de calmar a la bebé y que ella duerma y de no pensar en nada más, pero también está el miedo de que tal vez alguien sí esté afuera, ¿no? De que alguien real, una persona de carne y hueso puede estar afuera rondando en la casa. Claro. Ella dice que más tarde ese día, ya siendo de día, su mamá y una de sus tías fueron a hacer una oración y a hacer ahí como varias cosas en el cuarto para purificarlo y tratar de que esto no volviera a ocurrir. Cosa que aparentemente funcionó, ya que durante los próximos 4 meses nada más pasó. Pero entonces llegamos a un punto donde la bebé ya tenía casi 1 año de edad y una de tantas noches de nuevo ocurre algo muy raro. Y esta vez ya no es con la ventana ni es un ruido, sino algo mucho menos sutil. Pues Debbie comenta que su bebé estaba tratando de dormir y de nuevo la notó muy inquieta.
estaba moviéndose, como que no podía conciliar el sueño. Ella lo que atinó a hacer fue acercarse, tratar de arrullarla, tratar de tocar su pecho lentamente para demostrarle que estaba ahí, ya que la bebé tenía los ojos cerrados. Demostrarle que estaba ahí, demostrarle su presencia, tranquilizarla con esto y que durmiera. Pero entonces notó que estaba haciendo un movimiento muy extraño. Porque la bebé trataba de jalar como sus piernitas, de moverse, de levantarlas de alguna forma, y no podía. Y entonces se da cuenta Debbie, con un movimiento que hace la niña, de que parece como que algo invisible está jalando sus piecitos y no la deja moverse. Y la niña está tratando de zafarse de eso. En ese momento la toma, la levanta y dice que la puso en la pared como en una especie de L, como con sus piecitos hacia arriba y ella cargándola para tratar de zafarla de lo que sea que estuviera ahí. Y en ese momento de nuevo sale corriendo de esa habitación, le habla a su hermana, le habla a su mamá. Llegan y también su mamá y su tía comienzan a hacer oraciones y a tratar de purificar todo, pero esta vez hacen algo diferente. Esta vez colocan en esa ventana unas tijeras abiertas, que Debbie dice que ella no supo exactamente para qué era eso, hasta después que se lo llegó a preguntar a su mamá. Y esta historia, aunque es muy cortita, yo siento que es como muy clásica, también muy aterradora, porque es algo que podría pasarnos o que podrían contarnos, ¿no?, nuestros familiares muy fácilmente. Termina de esta forma, porque ella dice que mientras estaba tratando de cubrir o proteger a su bebé, comenzó a sentir como si algo le estuviera rasgando el tobillo, como si algo la rasguñara. Y mientras pasaba el tiempo y se acercaba el amanecer, ella sentía como más fuerte estaban tratando de arañarla, como si estuvieran tratando de atacarla a ella para que no protegiera a su niña. Dice que después de esto, de las oraciones que hicieron su mamá y su tía, ya no hubo más eventos de esos. De todas formas, no pasó mucho tiempo para que se cambiaran de lugar, de vivir en otra parte, no se cambiaron de casa. Y dice que ya no hubo nada de esto. En el nuevo lugar, todo muy tranquilo. Y actualmente su bebé pues ya tiene más de 2 años. Está muy bien físicamente y anímicamente y todo. Su familia y todo está muy bien. Pero dice que nunca va a olvidar pues esa noche tan aterradora, esas 2 noches tan aterradoras donde pasaron cosas muy extrañas y muy puntuales también. Ya para cerrar, dice que le preguntó a su mamá sobre esas tijeras y que su mamá no le quiso decir exactamente, digamos, toda la información. Solamente le dijo: yo vi a esa cosa, yo la pude ver y se quería llevar a tu bebé. Wow. Y básicamente las tijeras, comenta, eran para evitar eso, pero ya no quiso indagar más. Hay varias, o conozco de varias formas como esta de las tijeras para alejar cosas. Lo conozco con las brujas. Con las lo brujas que mencionan. también, un vaso de agua rodeado de limones también, con un plato así. Las tijeras normalmente las apuntan hacia alguna entrada de la habitación o de la casa. Sí he escuchado sobre eso y entiendo que sí es para alejar todo tipo de cosas malignas, ¿no? De algún ser querido. Qué fuerte, o sea, qué fuerte la idea de que se quisieran llevar al bebé. Sí. Y justo el título de la historia es un poco largo, que es algo que se menciona en la misma, y es: mi bebé saludó a algo y ese algo le contestó. Es muy fuerte, sí. Que esto me recuerda un poco también las historias que nos han llegado a contar personas que son seguidoras del canal, cuando les pasa de bebé, ¿no? O sea, el bebé, por ejemplo, pues no recuerda nada de esto, y saber que en algún punto de tu vida algo te acosó de cierta forma, algo te quiso llevar, te quiso atacar, debe ser también muy espeluznante. O sea, bueno, igual tú contaste en el último episodio antes de irnos de vacaciones, ¿no? El sueño que tuviste. Sí, donde eras bebé. Este sueño recurrente, si le quieren llamar así, que es bastante extraño, pues sí te deja una sensación muy rara, más porque es algo que tú recuerdas, pero que obviamente nadie más. Caso sí lo recuerdas tú. Sí, obviamente nadie más, ¿no? Que por ahí la próxima historia que traigo en un momento más, tiene algo de eso. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente historia, si te parece bien. El siguiente relato nos lo envía Jade, o bueno, no es un nombre, nos dijo su nombre, pero dice que nos dirijamos a ella como Jade, desde Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, inicia diciéndonos: muchas gracias, Jade, por la confianza, diciéndonos que es muy fan del canal desde hace un tiempo y que le gusta mucho el contenido que hacemos y se aprecia bastante. Y esto nos cuenta que ocurre, el título igual lo digo al final, esto ocurre en 2023. Justamente el día después de su cumpleaños,
En ese día, ella pues tuvo una fiesta con sus amigos, la pasó muy bien, pero era un día entre semana, entonces si bien ella tuvo la oportunidad de despertar tarde el día siguiente, ella viviendo con su pareja, con su novio, él no, entonces la historia en sí comienza ese día porque en la mañana ella recuerda cómo al despertar su novio estaba ahí moviéndose, preparándose para el trabajo y lo escuchó caminar hacia afuera de la habitación y después fuera de la casa. Ella se volvió a recostar y momentos después escuchó cómo regresó su novio y se sentó en la cama junto a ella. Ella contestó en ese momento, o sea, le preguntó, ¿eres tú, José? Pero no hubo respuesta y después sintió como esta presencia se levantó, caminó, escuchó los pasos y se fue hacia donde estaba el baño que ella pudo identificar. Ella se paró entonces un poco sorprendida porque primero se había sentido feliz de que volviera pensando que le iba a decir algo, que le iba a dar un beso en la frente o algo. Después, el no recibir respuesta fue extraño, así que le preguntó, ¿estás en el baño? Pero no hubo respuesta, fue a revisar y notó que no, había nadie. Revisó el resto de la casa, revisó la entrada y notó que la entrada estaba cerrada con llave desde afuera, que no había nadie ahí y básicamente que lo que sea que había escuchado o sentido pues no tenía lógica porque estaba sola. Esto bien podría ser ya la historia, o sea, hay gente que nos ha contado este tipo de experiencias, pero realmente es solo el inicio de un montón de cosas bastante fuertes, bastante espeluznantes que Jade nos platica. Y es que dice que a partir de ese momento sintió que algo cambió en su vida, que eso fue como el inicio o la puerta de entrada de algo más. Y es que al llegar su novio le contó lo que pasó. No le dieron mayor importancia, ni siquiera se les hizo algo tan espeluznante, bromearon un poco al respecto. Pero pocos días después, durante una noche donde estaba ella ya soñando, de pronto en el sueño, ella despertaba en su misma cama, en su misma casa, y a un lado de ella estaba su novio, José. Ella de hecho en el sueño despierta, digamos, recostada sobre su pecho y siente como él le acaricia el cabello. Ella voltea a ver hacia arriba, lo ve sonriéndole, pero en el sueño, como sin saber exactamente cómo lo sabía, solo teniendo la certeza de lo que estaba a punto de decir, lo miró fijamente y le dijo, usted no es José. La persona que estaba ahí, su novio, se rió y le dijo, ¿de qué hablas? Por supuesto que soy yo, me estás viendo. Y ella muy seria le contestaba en el sueño, no eres él, estoy segura que no eres él. ¿Por qué estás haciéndote pasar por él? Y dice que en ese momento esta figura, con el rostro de su novio, solo se puso triste, puso un semblante triste y ella despertó. Y cuando despertó sufrió una parálisis de sueño. Escuchó cosas, vio cosas, nada muy relevante, pero pues la pasó muy mal. Finalmente ya pudo despertar bien y de nuevo esto le pareció algo extraño, pero no le dio más importancia. Sin embargo, pocos días después se repitió esto. En esta ocasión ella despertó durante el sueño, de nuevo en su cama, y lo vio a él parado a un lado de ella, caminando, haciendo como algo rutinario, preparándose. Ella de nuevo, solo al verlo, sintió que no era él y le volvió a decir lo mismo. Le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tomas la forma de José si tú no eres José? Y él de nuevo la vio, la trató de convencer diciéndole que era él, que estaba ella loca por pensar eso. Y cuando notaba que no la podía convencer, ponía este semblante triste y ella volvía a despertar y volvía a tener una parálisis. Ahora, esto se repitió varias veces. Siempre en escenarios distintos. Escenarios distintos, no, más bien la habitación era la misma, pero las acciones de José en el sueño de su novio eran diferentes. Siempre estaba haciendo algo distinto. Pero ella siempre notaba eso. Y ya por ahí de la tercera, cuarta, lo habló con su novio cuando estaba despierta. Y ellos bromearon incluso de que se trataba del cuco como una especie de diablo, ¿no? El coco, como diríamos acá en México. El boogeyman para los gringos. El boogeyman, o como quieran decirlo. Y bromearon con eso. Al final de cuentas ella se daba cuenta que sí, bueno, era un sueño medio extraño. Después sufría parálisis. Cuando no soñaba esto no sufría la parálisis, lo cual era una coincidencia demasiado extraña, pero no parecía ir a nada más, no parecía ser nada que le afectara demasiado. Esto hasta una noche donde los sueños cambiaron. En esta ocasión ella se fue a dormir y cuando despertó en el sueño notó que estaba soñando, ya se estaba acostumbrando un poco a eso. Y la habitación era su habitación, pero ahora estaba completamente oscura. Y en la esquina de la habitación estaba José, su novio, de pie. Y ella, ya sabiendo de antemano que venía, le dijo, no eres José. Pero esta vez José no le contestó nada, solo se quedó ahí de pie. Parecía que la estaba observando.
Ella se puso de pie y empezó a confrontarlo, hablándole. Y entonces en un solo movimiento, de algo movimiento imposible, muy rápido, él se acercó hacia ella, la tomó del cuello y la azotó contra una de las paredes. Ella se asustó y le empezó a preguntar ¿qué estás haciendo? Y sin ninguna expresión en la cara, esta criatura que tenía la forma o la versión de José de sus sueños, empezó poco a poco a apretar el cuello más y más hasta que ella empezó a sentir cómo se estaba asfixiando. Ella le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él no le contestaba absolutamente nada, solo la veía inexpresivo mientras ella sentía como el aire se estaba yendo. Y cuando finalmente se estaba por desmayar, despertó, sufrió la parálisis. Y cuando terminó la parálisis, notó que tenía la sensación en su garganta de dolor, como si le costara respirar, Sí. como si lo que hubiera vivido en el sueño se hubiera trasladado a la realidad de alguna manera. Volvió a hablar con su novio y esta vez se preocuparon más, pero no sabían qué hacer exactamente. Ella habló con su mamá, le contó lo que estaba pasando, habló con su abuelita, que dice que es una persona muy religiosa. Y su abuelita fue quien le dijo, oye, vamos a hacer varias cosas. Ve a la iglesia, te voy a dar un rosario y vamos a conseguir agua bendita para bendecir tu casa, porque suena que es algo malo, algo que te quiere hacer algo, ya lo está haciendo. Ella nos confiesa, Jade, que no es una persona religiosa, es más una persona agnóstica, pero que en ese momento se sintió un poco asustada de lo que pudiera pasar y dijo, bueno, ¿qué tan malo puede ser que si no creo en esto lo haga y si funciona que funcione y si no funciona no va a cambiar nada? Ajá. Así que lo hizo. Llevaron a una persona a la casa, hizo algunos rezos, aventaron agua bendita. Y por unos días parecía que todo estaba mejor, parecía que ya no iba a repetirse esto. Pero después de un tiempo, el sueño se repitió. Esta vez dice que despertó de nuevo, la habitación de nuevo estaba oscura, pero ahora él estaba acostado a un lado de ella. Y ella trató de hablar con él y preguntarle, ¿qué me estás haciendo o por qué me estás haciendo esto? O sea, ¿quién eres? Porque no eres José. Pero cada que le decía que no era José, era como si esta versión de él en sus sueños se molestara muchísimo por eso. Como si le causara un gran, entre dolor y entre ira, el ser descubierto, ¿no? De tratar de estar suplantando a alguien más. Y en esta ocasión, él lo único que hizo fue poner su mano sobre la cara de ella, voltearse, y entonces empezó a acercarse a ella muy lentamente con un aliento que le parecía asqueroso, que le parecía cálido pero grotesco. No le dijo absolutamente nada y poco a poco empezó a abusar de ella en el sueño. No manches. Ella pensó que esto le iba a hacer despertar, como en ocasiones pasadas donde algún ataque o algo similar la despertaban, pero no. Esta vez no fue así. Ella sintió todo esto y trató de moverse, pero estaba completamente estática ahí y era como si nada más con poner la mano encima de ella la pudiera paralizar por completo. Y sintió todo esto, sintió todo este abuso, sintió todo este dolor, sintió todo lo que esta cosa le estaba haciendo. Y finalmente cuando la soltó, ella despertó. Y de nuevo tuvo una parálisis. Y esta vez cuando la parálisis acabó empezó a llorar. Se sintió muy mal, sentía todavía a través de su cuerpo el dolor. Sentía todo lo que había pasado en ese sueño. Se dio cuenta que no había funcionado lo que había estado haciendo. Incluso empezó cada noche a dormir con el rosario enredado en su mano. Hasta nos dice incluso como Van Helsing lo menciona. Ajá. O sea, lo hacía con mucha desesperación. Empezó a rezar a pesar de sus creencias. Pero eso se repitió una vez más. Otra vez pasó exactamente lo mismo. Otra vez esta cosa la atacó de esa forma. Y esta vez fue peor porque cuando ella pudo despertar, sintió un cansancio enorme, sintió como una pesadez en su cuerpo, como si no hubiera dormido nada durante días, y esta pesadez no se iba, no se fue con las horas, no se fue en la noche siguiente al dormir, no se fue con el paso de los días. Y es aquí donde Jade nos dice que investigando y preguntando y hablando con más gente de esto, no mucha, pero con la gente de confianza, llegó a la conclusión de que era un incubo quien estaba aparentemente agrediéndola en sus sueños, aparentemente pues obsesionado con ella. Jade dice que lo extraño de todo esto es que un día simplemente se detuvo. Un día simplemente apareció por última vez, la agredió, se fue
y no regresó nunca más. Jay dice que no sabe exactamente qué pasó ahí porque no lograba hacer nada que le hiciera despertar ya, que lo alejara, que evitara los sueños, ningún consejo que le habían dado, ningún rezo, nada, sino que simplemente esta cosa de sus sueños la quiso soltar, la dejó en paz y empezó a mejorar en salud de nuevo, empezó a mejorar anímicamente. Y dice que lo peor es que ni siquiera sabe cómo llegó a su vida. De la misma forma en la que llegó de la nada, sin que ella hiciera alguna especie de ritual, ni se metiera a algún lugar, ni tocara algún objeto extraño que se había encontrado. No era como si le hubieran hecho brujería, no pasaba nada. O sea, no, simplemente un momento de su vida estaba todo tranquilo. Luego llega esta cosa a sus sueños, la atormenta durante un tiempo y después, como si se aburriera de ella, simplemente se va. La deja, la abandona y ella puede recuperar su vida como era antes de todo eso. Dice que fue una experiencia muy difícil porque al estar todo a través de sus sueños, era complicado explicarlo, era complicado entender qué tan real era, qué tan real no era. Incluso el cansancio podría tener explicación al no tener sueños, al tener pesadillas y al estar inquieta, pero algo le hacía sentir que era otra cosa más que no podía explicar. Y simplemente cierra la historia diciendo que así como esto pues llegó a su vida y le afectó tanto, simplemente se fue. Todavía se está recuperando de eso, ha hablado con gente, estuvo un tiempo durmiendo en casa de su novio, con más personas, intentó de todo, pero parecía que nada funcionaba y simplemente esta cosa la soltó porque sí. Y el título de este relato es Un espíritu tomó la forma de mi novio. Historia enviada por Jade desde Ecuador. Debe ser muy frustrante esto de no saber qué es lo que te está provocando algo, ¿no? Sí. No saber si hiciste algo tú, si lo atrajiste o si alguien te lo envió. Sí. O sea, es complicado y bueno, gracias Jade por enviar la historia. Un saludo y pues ojalá de nuevo, como en la historia anterior dije, que todo mejore y que ya no vuelva a pasar. Un dato curioso también ahí me acuerdo que mencionaba que hubo un tiempo en el que su mamá se estuvo quedando en su casa, no con ella, pero se estuvo quedando ahí para ayudarla en estas parálisis y así. Y que su mamá le llegó a comentar tiempo después que también había tenido pesadillas con una persona que la estaba acechando. Que no era la imagen del novio de ella. Pero también decía, esto también le ayudó un poco a creer que lo que pasaba no era algo solamente de su mente, sino que parecía real y que se estaba permeando a gente que también de pronto se quedaba ahí, ¿no? Sí. Entonces también lo hace como más complicado todo, pero bueno, sí, como dice Manuel, pues un saludo, Jade. Esperemos que esto sí haya sido pues el fin de todo y quede como una anécdota, un trago muy amargo y en tu vida y puedas pues continuar adelante después de esto. Así es. Con esto pasamos entonces a la siguiente historia, la segunda que les traigo yo en esta noche. Esta es por parte de Evelyn y ella nos dice que fue algo que le ha ocurrido más bien desde muy niña, pero es una anécdota que abarca su vida hasta ahora, básicamente, porque es algo que ella tenía muy presente como una realidad de algo que vivió y sin embargo ahora también tiene muchas dudas. Dice que decidió enviar esta historia precisamente por lo que yo les conté en el episodio anterior, de este recuerdo que yo tenía de algo que me pasó, que pueden escucharlo en el episodio anterior. Y no es lo mismo, es algo muy, muy distinto. Sin embargo, entiendo de dónde viene esta conexión. Evelyn nos dice que esto ocurrió en un pequeño ranchito en Colima, no nos da más información, que era el rancho de sus abuelitos, donde ella solía ir mucho en vacaciones, como muchos de nosotros nos identificamos con esto. Y ella comenta que ni siquiera sabe cuándo es que esto empezó. Simplemente como que es de esas cosas que cuando eres niño es como que siempre han estado. Pues ella dice que en este lugar, en la casa de sus abuelos, había una casa principal, que es donde todos se quedaban. Había la típica letrina al fondo de este terreno enorme, ¿no? Hasta la otra esquina. Y que también tenían corrales con algunos cerdos, con algunas chivas, borregos y esto. Y además había una casa como muy pequeñita, una especie de choza en el fondo también del terreno, que servía de una especie de desván. Tenían ahí cosas como herramientas, guardaban cosas. Y además había una pequeña cama, como un catre. Una cama, dice ella, que es más como de... o sea, no una cama en forma, pero tampoco es un catre, es más como que una cama hechiza que alguien hizo y luego puso un colchón ahí. Y también una mecedora. Y comenta que ahí, en ese lugar, dormía o vivía más bien una señora ya grande.
que en ese momento ya creía era probablemente la mamá de su abuelita o alguien así, porque todos simplemente la llamaban la viejita. Ok. Y ella le daba mucho miedo, esta señora, y le daba mucho miedo esa casa. De noche dice que se veía así con la luna, todo muy oscuro, y era una casa súper chiquita, no se veía luz, o sea, se veía así como muy, muy mal. Y a ella no la dejaban acercarse, ni a ella ni a los niños. Les decían que no se acercaran ahí porque ahí estaba la viejita. Y a ellos les daba mucho miedo. Ella la llegó a ver pocas veces, y cuando la llegó a ver, sí, de verdad era muy escalofriante. Dice que llegó a ver, por ejemplo, que su papá y su familia entraban ahí al cuarto y veían cómo abrían la puerta, y ahí en la mecedora estaba esta señora, una señora muy, muy, muy anciana, muy flaquita, que usaba una bata así como un vestido, pero más ligero, así una bata blanca, su pelo blanco completamente enmarañado, y que estaba ahí como meciéndose, como parecía, o ella ahora en retrospectiva tiene como esta idea de que parecía alguien que no estaba bien de sus facultades mentales, no al 100%, por una mirada medio perdida. Claro, como estas personas ya muy grandes que están todo el día haciendo lo mismo y Sí, que solo que estaba parecen ahí. estar como desconectadas, ¿no? Sí, que estaba ahí sentada, ¿no? Sí, Estaba sí, ahí en la mecedora. En otras ocasiones de noche, mientras todos estaban dormidos, ella dice que no le gustaba nunca mirar por la ventana, pero tenía como la sensación o la curiosidad de asomarse, porque daba justamente esta ventana del cuarto donde se quedaban hacia esa casita. Y que alguna vez la vio estar fuera de la casa, como mirando a la nada, así en la noche, nada más parada, viendo al cielo, la señora con el aire dándole así en el pelo, moviéndole el vestido, y nada más. En una ocasión, que dice que fue la más aterradora, ella teniendo unos 7 u 8 años, se acercó de día ahí, mientras los papás y los demás no le estaban poniendo atención, sus primos estaban haciendo otra cosa, y ella le dio curiosidad y se quiso acercar de día. Se asomó, la casa dice que no era de madera como tal, sino como unos maderos, pero como si fueran redondos cortados por la mitad y que estaban como dispuestos a manera pues de pared, ¿no? Pero había huecos en medio. Tú podías observar, y si era de día podías ver lo que estaba dentro. Y comenta que se asomó, vio la mecedora sola, vio la cama, y en la cama vio que esta señora estaba ahí acostada, así, mirando a la nada. Había muchas cosas ahí, herramientas y básicamente chatarra alrededor. Un lugar que dice que le parecía muy sucio, que le daba miedo. Más como una especie de garage. Sí, ¿no? como un desván, un ático, pero fuera, digamos, de la casa. Y en ese momento dice que le dio mucho miedo, pero también sintió como mucha lástima, como que ya estaba más grande, y empezó a pensar que era bastante inhumano pues tenerla ahí afuera, ¿no? Y que esta señora estuviera viviendo ahí apartada de todos, porque además nadie convivía con ella más que las pocas veces que ella veía que sus papás o los tíos iban para allá, pero no la dejaban tampoco acercarse. Dice que estaba viéndola y se quedó por un momento, y entonces la señora volteó a verla también, y ella sintió la mirada de esta señora y simplemente se fue corriendo. Se fue corriendo y no quiso saber más. Pasó el tiempo, pasaron los años, y ella, siendo ya preadolescente, comenzó también a preguntarse quién había sido esta señora. ¿Y quién había sido? Porque ya no existía este cuartito para ese momento. También comenta que no tiene idea de en qué punto fue que demolieron este lugar, cuándo fue tal vez que murió esta señora o qué pasó. Simplemente después ya no estaba el lugar. Quedaba solamente como el pisito, que donde antes había habido algo ahí, pero que ahora la casa principal la habían ampliado, ya guardaban todas las herramientas ahí, se había modernizado mucho incluso el pueblo, ya no era este lugar rural. Y aquí es donde ella comienza también a hacerse preguntas y comienza a preguntar a la familia, y es donde todo se pone más raro. Ella les pregunta quién era esta señora, o sea, por qué estaba afuera, por qué no la cuidaban, quién le daba de comer. Y la respuesta de sus tíos, sus papás y todo fue ¿de qué estás hablando? Y ella dice de la viejita que vivía ahí. Y ellos le dicen, ahí no vivía nadie. Ese era un cuarto de almacenamiento donde teníamos herramientas y cosas. Pero ustedes nos decían de la viejita y que no fuéramos. Y el papá le dice, bueno, esas son cosas que les decimos a los niños, o sea, como que se nos hacía fácil decir, ahí no vayas porque ahí está el fantasma, porque ahí está el coco.
porque ahí está la viejita, pero se las decíamos porque había arañas, había víboras, era un lugar con herramientas pesadas donde un niño no debe andar, porque aparte dicen, la construcción estaba bastante frágil, entonces si había niños por ahí jugando, podía hasta peligroso. caérseles encima, o sea, era una cuestión más de seguridad, no es que hubiera alguien ahí viviendo. Pero ella lo vio. Y ella les dijo, es que había una cama y un... Dice, sí, o sea, hay ahí una cama, pero nadie la ha usado nunca, ¿no? En algún momento alguien seguro vivió ahí, pero hace mucho tiempo. Y no hay ningún familiar ni nadie que haya vivido ahí. Y justo me identifico en esta parte. Sus papás le dicen, es que ¿tú crees que nosotros o tus tíos seríamos capaces de tener a alguien así sin comer, o sea, encadenado, no sé, o viviendo ahí fuera? Y ella dice, no, pues no, la familia no es así, ¿no? Ellos, cuando la abuela, por ejemplo, se puso mal, todo el mundo la cuidó y no había razón para pensar que la familia pudiera tener en esas condiciones a alguien. Pero entonces ella ahora se pregunta qué estaba viendo, o si es que son recuerdos que ella se fabricó de alguna forma, porque dice que no recuerda cuándo empezó, simplemente es como que algo que ella daba por hecho que estaba ahí todo el tiempo y que ahora le dicen que nunca estuvo. Y es algo bastante extraño, porque dice que sí tenía fácil 7 u 8 años la última vez que llegó a verla y que la recuerda claramente, recuerda cómo era y no sabe qué es lo que está pasando, no sabe si ella se fabricó el recuerdo, si lo que vio fue un fantasma de alguien que tal vez sí vivió ahí en alguna ocasión, o si directamente su familia le está mintiendo y si había alguien ahí, hay algún secreto turbio ahí que ella lo descarta realmente porque dice que no cree que esa sea una posibilidad. Pero sus primos y demás no... Ella dice, porque también en esa parte lo menciona, dice que sus primos también se asustaban con eso de la viejita, pero que ella es la única que dijo haberla visto alguna vez. Oh. Ella creía que todo el mundo la veía. Claro, lo asumía, no preguntaba. Y los primos todos decían de que, no, sí, la viejita, ¿no? Pero porque los papás también decían eso. No tanto porque la vieran. ¿Sabes por qué te preguntaba esa parte? Porque también suena como algo que podría ser un tulpa. Uh-huh. Estas figuras que se crean con el colectivo, ¿no? Y con... Sí, que la gente las crea sin darse cuenta porque crece en ello tanto que se vuelve como una imagen real. Pensé que podría ser algo así. Igual podría ser algo así. Una especie de tulpa o algo así. Un tulpa muy personal de ella, tal vez. Es que los tulpas son muy interesantes porque, o sea, tienen la explicación más fantástica, más sobrenatural de es una entidad que existe y que se crea. Y tiene como también esta parte más psicológica, de que en tu mente existe, o sea, y lo creas y lo ves, aunque no esté ahí, o fabricas recuerdos o momentos donde tú quieres haberlo visto, porque crees fervientemente que ahí está, ¿no? Es muy similar a lo que sería un amigo imaginario para un niño. Sí. O un ser fantástico para un niño, pero en este caso con un tinte obviamente muy diferente. Qué fuerte, que no manches, qué miedo el darte cuenta de eso. A mí me llama mucho la atención la parte de es algo que yo di por hecho siempre y de repente me dicen que no fue así. Es que imagina que ahorita tú supongo que te identificas más porque tu familia más o menos es algo similar, o sea, sí tiene... que viven como en un lugar, bueno, vivía tu abuelita en una zona más como un rancho y así, iban a visitar y así. O sea, imagínate que ahorita de pronto te menciones a un familiar que tiene mucho que no ves. Sí. Y te digan que no, que de no que hablas, existe. de que, sí, decíamos tal persona de broma. De hecho, yo, por ejemplo, me identifico un poco también con esta sensación de niño de no saber qué onda. Porque en algún momento un familiar mío, que afortunadamente ya está muy bien, un primo mío, tuvo una enfermedad muy grave y él estaba muy mal y lo tenían en cama. Y me acuerdo que sí hubo un punto donde no nos dejaban verlo porque estaba como muy flaquito y sí se veía muy mal, ¿no? Y una vez yo sí entré a verlo y entrar así al cuarto en el rancho y verlo así en la cama como tan mal, me acuerdo que sí me daba una sensación de miedo, no con él, de que él me fuera a hacer algo, claro, sino como la imagen es choqueante, ¿no? Una imagen que de niño no estás como preparado para ver. Claro. Igualmente me tocó ver a personas ya mayores, como muy enfermas y así. Entonces, creo que también me identifico mucho con esa sensación de ser niño y de que te dé miedo acercarte a algún lugar. En la película esta de Cementerio de Mascotas también menciona algo similar, ¿no? De la hermana de esta chica que estaba enferma y que le daba miedo en visitarla por su estado físico y eso. Sí. Es una sensación muy similar, pero esto tiene ese añadido de no saber qué fue lo que viste o si es que realmente lo viste. Te cuestiona mucho también como tu realidad o tu percepción de cuando eras niño, del mundo y de las cosas.
Qué buen relato, la verdad. ¿Cómo se llama la Gracias, chica? Evelyn. Evelyn. Gracias por enviar este relato. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente, que sería ya el último que traigo yo. Quiero recordarles nada más muy rápidamente que así como Evelyn, pueden enviar su historia al correo mundocreepyhistorias@gmail.com. Con mucho gusto ahí los vamos a estar leyendo. Todavía siguen llegando algunos correos donde le ponen el texto en el asunto, entonces cuidado con eso porque se corta y no podemos leerlo bien y no se puede seleccionar. Pero ahí en el asunto pueden poner de qué trata, la temática o un título que se les ocurra si es que así lo desean. Y bueno, ya en el cuerpo poner todo el texto y con mucho gusto vamos a estar ahí leyéndolos. Han llegado muchísimos en estas semanas que estuvimos fuera y agradecemos muchísimo que sigan ahí activos. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con, decía yo, mi tercera y última historia, o la quinta historia de esta noche, Adelante. que nos llega desde Bogotá, en Colombia, de un chico llamado Juan José. Juan José dice que esto es algo de hecho muy reciente. Para el momento en el que mandó el correo, que fue me parece en marzo, esto tenía 2 semanas de haber ocurrido. Así que era muy reciente. Y por ende, el final de esta historia tiene un tinte un poquito más de final abierto. Porque es tan reciente el momento en que pasó que podría pasar algo más, aunque me imagino que Juan José prefiere que no. Y el título de este relato lo dice todo. Casi atropellamos a un ser extraño en la carretera. El contexto de esto es que, como dije antes, Juan José es de Colombia, de Bogotá. Él vive en la capital, en Bogotá, pero dice que su familia vive en una ciudad muy cercana llamada Villavicencio. Él tiene la costumbre de que casi cada fin de semana sale de la capital y los visita, entonces maneja por carretera y va a ver a su familia y está ahí con ellos, ¿no? Sin embargo, dice que hay una parte en el camino que es como una zona que le llaman como veredas, o sea, es más como una zona más rural, donde no hay tanta pavimentación y así para llegar. No es complicado, pero es uno de estos lugares donde si sabes llegar, pues llegas fácilmente, pero también te puedes perder fácilmente. Y nos dice que esto ocurre, la historia que nos platica aquí, un sábado, cuando después de estar ahí el fin de semana, él, junto a otros amigos, decide irse ya a su casa y debido a que el transporte por aplicación o taxis sale muy caro o no están disponibles, uno de sus amigos que tiene auto le dice, oye, yo te puedo llevar, o sea, puedo llevar a varios porque la zona es cercana y el más cercano es Juan José, de donde están. Entonces él los empieza a guiar y salen más o menos a las 11, pero entre la plática y todo esto da casi la medianoche y Juan José dice que en algún punto mientras están en esta carretera, ya en la autopista, él les dice de broma que por estar haciendo eso a esas horas, se les iba a aparecer un fantasma. Obviamente todos se ríen, todos lo toman a broma, alguno que otro dice de que no digas esas cosas. Pero, momentos después de decir esto, casi como si lo hubiera invocado de alguna manera, Juan José, que no va manejando, pero va viendo al frente a la autopista, nota como entre la oscuridad, todo lo que está rodeando la iluminación de los faros delanteros, en un lado de la carretera de pronto algo pasa corriendo muy rápido. Tan rápido que la persona manejando tiene que frenar. Y esta cosa por meros centímetros logra evadir el auto. Uh-huh. Y sigue su camino sin detenerse, perdiéndose una vez más entre la oscuridad, la maleza y demás. En esos breves instantes, Juan José dice que pudo ver claramente qué era eso. Hay cosas que pueden confundirse unas con otras. Hay animales que no conocemos, animales que de noche y con la velocidad se ven extraños. Pero esto era diferente. Juan José lo describe de esta forma. Dice que se trataba de una figura humanoide que estaba erguida, completamente erguida, pero que iba corriendo Uh-huh. con las 4 extremidades o con las 4 patas. Dice que su piel, o lo que parecía ser piel, era completamente grisácea. Iba sin ningún tipo de prenda, ni mucho menos. Y su rostro era como si fuera la cara de un ser humano, pero deformada. Como desfigurada, como si hubiera tenido una especie de accidente o algo similar y estuviera desfigurada por completo. Esta cosa que iba corriendo, como decían, en 4 extremidades, por lo que describe, pues los brazos tendrían que ser muy largos. Uh-huh. Y dice que cuando cruzó, ni siquiera los volteó a ver. O sea, siguió su camino sin darles ningún tipo de atención a ellos o al vehículo. La persona que va manejando, después de frenar y ver qué pasa esto, vuelve a acelerar. Y durante unos segundos, dice Juan José, que se sintió un silencio abrumador en el vehículo, porque todos, tratando de entender qué habían visto Uh-huh. y si realmente lo habían visto.
Y fue hasta segundos después, tal vez un par de minutos, que alguien rompió el silencio y dijo, por favor díganme que lo vieron también y que se veía como creo que se veía. Y entonces todos empezaban a confirmar, sí que era esa cosa. Esa cosa no era una persona, esa cosa no era ningún animal que hayamos visto en ningún lado, ni siquiera parecía un animal. ¿Qué era eso? Pasa un tramo más, llegan, dejan a Juan José en su casa, los demás se siguen. Y todos se quedan con esta sensación de haber vivido algo extraordinario, algo aterrador, pero no poder explicarlo de ninguna manera. Ujú. Juan José dice que se queda con esto durante días y después platica con otra persona. Le cuenta a alguien más sobre esto y esa persona es alguien que conoce gente de la zona de ahí, guardias de vigilancia de algunos ranchos y cosas similares. Y le dice, ¿sabes qué? El otro día cuando me venían a dejar, vimos algo raro en la carretera. No sé qué era esa cosa, pero vimos algo raro. Es todo lo que le dice. Y esta chica le contesta, sí he escuchado historias de eso. Por esa zona donde cruzaron, dicen que hay una cosa larga como gris que camina Ok. así en cuatro patas y que a veces está por ahí. De hecho, a veces dicen algunos guardias que lo han visto correr hacia ellos, que la ha atacado. Nunca han tenido como un contacto porque siempre se desaparece en la oscuridad, pero ahí anda. Y Juan José dice que no se lo podía creer cuando esta chica describió sin que él le dijera nada Sí, exactamente claro, sí. lo que él había visto. Porque era una especie de confirmación, más allá de que no había vivido esto solo, sino con más amigos, Ujú. el saber que más gente lo había visto, que no era algo de una sola vez, sino algo más como una especie de leyenda urbana local. Obviamente lo asustó. De hecho, platicando con más gente de esto, hubo gente que le confirmó, hubo gente que decía que de hecho esa zona, aunque él no sabía, no había escuchado nada, pero que esa zona estaba repleta de fenómenos extraños. Decían que había fantasmas de niños, que había avistamientos de ovnis y cosas similares, y que era básicamente una zona plagada de fenómenos inexplicables. Y que sí, por supuesto, había más historias de más personas manejando en la carretera, trabajando en rancherías locales o en zonas más aisladas que estaban dentro de esta zona, Ujú. que habían visto esta cosa que había cruzado en la carretera enfrente de ellos. Ahí termina el relato, es una historia realmente muy breve, pero como dije al inicio, es una historia que cuando Juan José la envía, habían pasado apenas unos días, 2 semanas de esto, y dice que hasta ese momento ya había regresado a esa carretera, ya había ido a visitar a su familia y no había visto otra vez nada más. Y que no deseaba hacerlo tampoco. Dice, no quisiera volver a cruzarme, estoy bien así, pero no sé si voy a volver a cruzarme con esto o con algo más. Y ahora sé que aparentemente es el lugar donde yo había pasado tantas veces, pues es un lugar donde mucha gente ha vivido como yo ahora, historias y eventos raros, extraños, aterradores, pero más que nada inexplicables. Guau, un poco más aterrador a que nadie te crea es cuando te confirman que lo que viste Justamente está estaba raro, pensando ¿no? eso. Pensé justo eso. O sea, ¿qué sería peor que yo vaya a la casa de alguien y diga, oye, vi esto y me lo confirmen o me digan que nadie más lo vio? Ujú. Creo que te confirmen definitivamente es peor Sí, porque tú ver algo siempre deja espacio a la duda, siempre deja espacio o a que viviste algo muy poco probable, o sea que es poco probable que vuelva a pasarte también, entonces Sí, no sí, sé, sí. pero que te digan, no, siempre pasa eso. Sí, además creo que es eso, es ese mismo efecto que hemos mencionado antes, donde tú estás muy tranquilo con algo y luego te enteras que, por ejemplo, Juan José pasó tantas veces por ahí de día, de Ujú. noche, y de pronto saber que es un lugar donde ocurren un montón de cosas y finalmente viviste una tú, pero pasan, ya no te deja tranquilo, ¿no? O sea, creo que es imposible volver a andar por una zona así sin estar volteando a todos lados Claro. esperando ver algo. Sí, Y sí. es muy interesante. Digo, saludos allá a Juan José. No sé qué carretera es exactamente la que conecta esta capital con esta ciudad pequeña, pero se me hace muy interesante y sobre todo se me hace interesante porque darle difusión de esta manera me encanta porque gente que nos vea desde Colombia puede, si quieren, si conocen, si saben algo, confirmarnos si algo de esto lo habían escuchado, si sabían algo de esta zona, si es algo conocido, tal vez que solo Juan José pues no había escuchado. No sé, pero me queda esa duda y agradezco a Juan José y me gustaría también exhortar a todos nuestros amigos colombianos o gente que viva por ahí por Colombia, si habían escuchado de esta entidad o de cosas similares pasando por ahí, porque se me hizo muy interesante. Que me recuerda mucho a hace no mucho contamos una historia similar también, pero me recuerda a este aspecto de Rake, ¿no? El de las Sí. creepypastas, como Sí, es que muy largo similar. y pálido. Sí, grisáceo. Yo también lo estaba Ujú. pensando más o menos algo así. Rake lo único que tiene como muy característico es que tiene unas garras Sí, las enormes, garras. ¿no? Que se ven mucho, sí. Pero por ahí va. Y sí, justo se me hizo muy interesante. Por eso, de nuevo, gracias, Juan José. Y
esa es la última historia que traigo el día de hoy. Y cerramos ahora sí con la que nos traes tú, Emma. ¿Cuál es? Muy bien. Esta historia también es muy breve porque precisamente quien nos la envía, que es anónimo, nos dice que pues omitió un montón de detalles. De hecho, dio algunos detalles que yo voy a omitir, como ciudades y así, porque siento que es pertinente. Ya hace falta una historia anónima, ¿no? Sí. Pero bueno, está bastante fuerte y se llama Viví con un posible caníbal. ¡Wow! La persona que nos envía esto nos dice que se fue a estudiar a otra ciudad para la universidad. Su familia pues era de un lugar, lo envían como pueden a otro. Y en la universidad, en los primeros semestres, conoce a un compañero de quien se hace su amigo, una persona que dice bastante amable, aunque sí era un poco raro, aunque él no sabía qué tanto. Y este compañero eventualmente lo invita a compartir un departamento, a ser roomies. A quien envía la historia le conviene bastante porque, como dije, su familia no es de esa ciudad, está pagando como en otro lugar, entonces le conviene bastante compartir esta renta y se va a vivir sin pensarlo mucho con este compañero suyo de clases, que además dice pues es una persona tranquila, amable. Comienzan a vivir juntos y desde las primeras semanas se da cuenta de que hay algo muy raro con él. Es una persona muy extraña, más allá de que sea amable, de que cumple con la renta, cumple con todo. Es alguien que se la pasa viendo muchos videos muy violentos todo el tiempo. Es alguien que todo el tiempo está consumiendo gore, está consumiendo estos videos. Incluso dice, podrían ser snuff, aunque él dice no estoy seguro porque no conozco el origen de lo que él estaba viendo, ni tampoco nunca indagué o le pregunté de dónde salió o si era real, como que trataba de mantenerme lejos de eso. Y también trataba de mantenerse lejos de sus asuntos, como que lo veía viendo ese tipo de contenido todo el tiempo y prefería no preguntar. Lo vio como, bueno, no voy a juzgar, es una persona que le gusta este contenido, ese tipo también de películas, incluso no solo contenido gráfico más real, sino también todo tipo de películas, cosas que tuvieran que ver con sangre, con torturas y así. Que ya conocer a una persona con una fascinación de eso es raro, pero alguien que aparentemente, por lo que voy entendiendo, lo hacía de forma tan abierta. Sí, constantemente. O sea, no se escondía para hacerlo, ¿no? Si estaba solo ahí viéndolo, sí, sabiendo que esta persona lo podía ver o descubrir. Sí, era habitual que él estuviera en su computadora, por ejemplo, viendo un video de estos así de fondo y haciendo otras cosas. Y a él le perturbaba mucho quien nos envía la historia, pero bueno, no era algo que le afectara en realidad. Y fuera de eso, como dije, parecía una persona completamente normal dentro de todo lo demás. Entonces prefirió como, bueno, no juzgar, no decir nada. Era como una afición extraña suya y continuar con su vida. Sin embargo, esto cambió una tarde cuando él regresó de fuera, estaba fuera, llega. Y al abrir, se topa con algo muy extraño, pues su amigo, su compañero está en la mesa del departamento y tiene algo metido en la boca. Tiene algo metido en la boca y está saliéndole sangre, un poco de sangre de su boca. En ese momento, cuando él está a punto de preguntar qué pasa, su amigo da una arcada, como que va a vomitar, se levanta, pasa corriendo por donde está él, lo empuja y se mete al baño y escucha que está como devolviendo lo que sea que estuviera comiendo. En ese momento voltea a verse a sí mismo y se da cuenta de que está lleno de sangre, de que esta persona, su compañero, lo llenó de sangre en la ropa cuando lo empujó. Y entonces se acerca a ver lo que hay en la mesa y hay un balde con mucho hielo y un agua roja, completamente roja. Hay como vendas, hay bolsas, hay plástico y mucha sangre. No entiende qué está pasando y toca desesperadamente la puerta del baño de su amigo y no responde, escucha solo ruidos. Y en ese momento, sin pensarlo mucho, decide llamar a una ambulancia porque piensa que puede estar en peligro. Que de hecho no estaba mal su pensamiento, porque cuando llegan los paramédicos y llegan con este chico, se dan cuenta de que tiene una lesión en la mano y le faltan 2 dedos. Él se entera después, porque de ahí ya no lo vuelve a ver y trata de que ya no haya contacto con él. Se entera después de que este chico al parecer se había cortado 2 dedos de la mano y estaba tratando de comérselos en el momento en el que él llegó, solo que no lo logró y no fue algo que le gustara al parecer.
pero él había tratado de hacerlo y se había atrevido a cortarlos. Cuando él se entera de esto, ya no quiere, como dije, volver a tener contacto con esta persona. Así es un límite que él pone totalmente. También dice que ya no volvió a la universidad. Realmente ya no supo más de él. Se arregló como pudo el asunto de la renta, pero ya no supo más de él. No sabe si se cambió de ciudad, si se fue a otro lugar, pero se volvió también una especie de leyenda urbana ahí entre sus compañeros de este chico que hizo eso, porque claro. Además él lo vio. No sabe cuál era su intención, porque también se pudo haber muerto desangrado si no llegaba atención médica. O sea, no es algo que parece que hubiera planeado con mucha meticulosidad, ¿no? No era un gran plan. Pero, sin embargo, dice, le tocó vivir un tiempo con él, convivir con esta persona que obviamente no estaba muy bien de la cabeza. Claro. Y que le desea lo mejor, ojalá que esté bien y que ya haya superado lo que sea que tuviera que lo llevara a hacer eso. Ay, y sin embargo me está incomodando muchísimo. Porque sí, el tema de lo... No te disculpes, al contrario, creo que es una buena historia, pero nunca me había pasado escuchar historias aquí que me dan escalofríos así, pero esto me está haciendo sentir como nervios en las manos y en los pies. Sí. Como esa incomodidad de algo... Todo el body horror, ¿no? Sí, no soy muy bueno con esas cosas. Y pues bueno, realmente la historia termina así de una forma un tanto anticlimática, diciendo no sabe qué más pasó, tampoco es como que quiera saber. Le desea lo mejor, le deseamos lo mejor desde acá también, y ojalá que haya superado o pueda superar en algún momento lo que sea que lo haya llevado a tomar esa decisión tan extraña. Claro, por supuesto, pero también tienes que admitir que también es un alivio que no sea el tipo de persona que una fascinación que empieza a transformarse y a convertirse en algo más, lo haya intentado con alguien más primero. Y también que parece que no le gustó. Bueno, O sea, al cruzar esa barrera parece que no fue. quién sabe, o sea, eso se sintió, o por lo que como lo explicas, más como una reacción del cuerpo, pero quién sabe si no sé. Sí, no Es sé. que no digo igual, estoy igual que la persona que manda la historia, no tengo, y qué bueno, que no tengo más conocimiento sobre esto más específicamente, supongo que alguien lo tendrá, pero wow, qué fuerte ver algo así. Sí. Te lo juro que cuando contaste el título pensé que iba por otro lado completamente diferente. Sí, no. De hecho, lo quise contar primero también porque, aunque es spoiler, siento que no es tan spoiler. Igual no te esperas lo que pasa. Wow, qué buena historia. Qué fuerte. Y bueno, con eso cerramos entonces este episodio, que me pareció una historia para cerrar. Sí, está una historia fuerte para cerrar. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Les recordamos que está ahí el correo mundocreepyhistorias@gmail.com para que puedan enviarnos sus relatos, lo que les haya ocurrido, vivencias, lo que ustedes quieran. Por ahí lo pueden enviar y lo vamos a estar leyendo. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde me encuentran a mí en todos lados como @Emanuel_Night. Yo estoy como @Kevin Masketman. Y el canal como @Mundo Creepy Oficial o Creepy Mundo en X, antes Twitter. Recuerden que todos los demás programas están también en todos lados para que los puedan disfrutar, ya sea en formato de audio, de podcast o en YouTube. Nos pueden encontrar ahí en todas partes, busquen Mundo Creepy y seguramente encontrarán algún contenido que les llame la atención. Y esta semana, este miércoles, vuelve Noctámbulos, que es nuestro otro podcast, así que estamos regresando. Y el canal principal pues no se ha detenido, sigue por ahí. Gracias también por el gran recibimiento a los nuevos temas y nuevos videos que hemos tenido por allá en Mundo Creepy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Emanuel Morales. Yo soy Kevin García. Nos vemos la próxima semana para más historias de Mundo Creepy. Buenas noches y provecho.